Vamos a hablar esta noche del monasterio de Montecassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Nos escriben muchas personas a la radio preguntando ¿cómo puedo hacer yo para salvar mi alma sin pasar por el engorro de las buenas acciones, de la abstinencia, etcétera? Bueno, vamos a contar la leyenda del monasterio de Montecassino. El fundador de este monasterio, que era San Benito, Benito de Nursia, había cedido una propiedad que tenía muy grande, un lindo lugar, para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo diseñó. Dijo, yo le regalo esta casa y sus alrededores, era una casa muy vieja y muy bonita, pero ustedes tienen que aceptar esta regla que yo diseño para quienes habiten en este monasterio y formen parte de la orden que estoy fundando. Bueno, y después se murió, pero bueno, se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, creo que en el año 543 murió Benito, el día de la víspera de su muerte, dos religiosos de los que ya estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hasta el oriente, porque el camino del cielo, el camino de la muerte, ha sido siempre en dirección a occidente, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Bueno, el caso es que este camino se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó entonces, ya después del sueño, y les hizo saber a estos monjes que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. ¿Qué es lo que hace uno cuando se aparece un venerable y le dice Benito está a punto de espichar? Bueno, va y se lo dice a Benito. Bien, yo no le diría nada. No, mejor no. No conviene anoticiar a alguien de su propia muerte. Bueno, Benito no estuvo muy contento con la proximidad de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que el día siguiente, a lo mejor para no desautorizar visiones ajenas, Benito murió. Tengo aquí la orden, el diseño de las obligaciones que tenían los que pertenecían a la orden fundada por Benito, llamada Orden de los Benedictinos, desde luego, ¿no? Por empezar, después de esa exacta predicción de la muerte de Benito, inventaron que había un ruido que se oía en el monasterio cuando uno estaba a punto de morir. Se oía como un golpe, el golpe de San Benito. Bueno, pero esta no es el reglamento. El reglamento es este. Aquí está, atención, lápiz y papel, aquellos que quieran pertenecer a la Orden de San Benito. Dice, primero, los monjes deben pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas. Eso cuando no estaban asistiendo a las misas y servicios divinos. 2. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era considerado el peor pecado. Masculiar sería más correcto, sí, aquí en España. No solo más correcto, sino más entendible. Los monjes solo podían tener consigo 2 túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos de los monjes eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión.
El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Excomulgaban, pero después venía el abate y decía, bueno, no es para tanto, en fin. En realidad, reconciliarte no era una negociación, tenías que reconciliarte en los términos del abate, como sigue ocurriendo. Se usaba bastante el flagelo cuando había que atender a algún excomulgado, ¿no? O sea, el látigo. Pero más allá de estas famosas reglas de San Benito, en Montecassino sucedía algo muy interesante. Según, y esta es la creencia central, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Montecassino conseguían la salvación. Si vos morías en Montecassino, no podías irte al infierno por más degenerado, discúlpeme, sí, que hubiera sido durante toda tu vida. Bueno, imagínese, usted tiene una orden religiosa que de algún modo garantiza y asegura la salvación eterna, esa orden va adquiriendo cierta importancia, ¿no? Y en otras naciones, algunos reyes hicieron lo siguiente: donaron ellos mismos casas, nuevas casas o viejas casas a la orden para poder luego irse a morir allí y asegurarse el cielo. Me dirá usted, estamos en presencia de una trampa. No, claro, vale eso. No sabemos. El rey Dagoberto, justamente, fundó una extensión edilicia, cedió unos edificios a los benedictinos y luego exigió la salvación eterna. En realidad algunos dicen que eso no funciona porque hay que ir al verdadero Montecassino, pero son conflictos leguleyos. El caso opuesto al de este Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor de tangos, desde luego. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus generales sitios benedictinos en recompensa por sus servicios. El tipo, para recompensar a sus generales, expropiaba casas de los benedictinos y se las daba. Bueno, había un obispo llamado, no sé cómo se llamaba, pero sí, Ollé se llamaba, era el obispo de León. Y un día estaba entregado a la oración y, así en estado de éxtasis, fue conducido a los infiernos por un ángel. Y lo vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que había sido condenado, evidentemente. A la vuelta de su travesía, el mencionado obispo de León contó la revelación a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que abrieran el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba allí. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo no había nada, estaba quemado. Estaba quemado por el fuego, el fondo del sepulcro. Y una gran serpiente surgió de allí entre una nube de humo hediondo. Bueno, acabo de convertirme. Bueno, espera un poco más. Yo estaba leyendo este informe Sí. Casi con un cierto escepticismo. Usted me conoce. Sí, sí. Ah, sí. Bien, pero al ver esto, evidentemente no hay dudas. Bueno, no, sí. Hay que No hay avanzar un duda. poco. La serpiente. Y ahora vamos a contar una historia para cerrar este informe, que era la que yo quería contar. Todo lo demás no, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre. Era un pecador consumado. Había nacido en la Toscana allá por 1546 y era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo. Por los dados, por el juego de los dados, había matado a un hombre. Pero en la disputa con este hombre quedó malherido. Y entonces, enterado de las bondades de Montecassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí porque quería entrar y morir en aquel sitio. Porque ya había visto que estaba listo el tipo. Dice, bueno, de esta no salgo. Por lo menos me voy a ir al cielo. Dice la crónica, llegó a la abadía hecho un despojo
Y los abates vieron a aquel hombre y, asustados, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Mirá, qué mala gente. Pasó, sí. Justo hoy. Porque los tipos no sabían que el ñato era un malandra. No sabían que era una mala persona. Bueno, y Taliaferri, agarrándose las rejas, pidió, déjame pasar, qué sé yo, ¿no? Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábrame!, gritaba Taliaferri, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo dentro del lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un trozo de él mismo dentro de Montecassino. Ahora, como quiera que sea, con un brazo o con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Sin embargo, yo me atrevo a decir que se salvó porque tal vez para que un tipo salga de Montecassino, para que un tipo se considere fuera de Montecassino, me remitiré a las reglas de la FIFA. El tipo tiene que estar totalmente afuera. Sí. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, es que estaba adentro. Lo que está sobre la línea está adentro. Así que salvado el hombre y todos los guitarristas. En todo caso, tal vez está en el purgatorio en espera de una resolución favorable, pero en ese caso doy argumentos para los abogados de Taliaferri. Primero, el hombre para ir al infierno tiene que salir del todo y este tenía el brazo adentro. Bueno, pero pero podríamos preguntarnos, ¿habrá una salvación parcial? Y si la mitad del tipo o todo Taliaferri está en el infierno quemándose y el brazo solo en el paraíso como un brazo bienaventurado. ¿Es una negociación adecuada para que los abogados propongan? No parece. No parece. Es lo peor, estar en el infierno sin las manos, donde uno podría utilizarlas. También. La mitad de arriba va al cielo y la mitad de abajo, que es la después de todo la que comete los pecados, al infierno. Puede ser. Pero yo, si fuera abogado de Taliaferri, apelaría a la salvación por la fe. Y este hombre demostró tener mucha más fe que casi todo el mundo, ¿no? Así que ese es un buen argumento. Taliaferri seguro que va a ir al paraíso, aunque no haya podido entrar a Montecassino. Bueno, más fe incluso que nosotros tenía, Y sí, el tipo que por ahí, viendo que vamos a morir, en vez de ir al galope a Montecassino, llamamos al médico. Es parecido. Tenemos poca fe, o mejor todavía, la tenemos en cosas casi tan dudosas como la existencia de la divinidad. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado al discotecario este asunto, a saber que hay una vieja casa en Montecassino que garantiza la salvación de los que mueren allí, e inmediatamente nos dio este bello vals que se llama Vieja Casa, justamente, y que por más que hable de otra cosa, está compuesto pensando en Montecassino. Y si no pensando en Montecassino, pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse. Y si no, pensando en las dificultades que tiene uno para salvarse, pensando en que no vale la pena salvarse en un mundo en donde uno ya no es un niño. Y entonces sí nos encontramos con la letra de este vals, que como todas las obras que valen la pena, es una obra
pesimista, una hora durante la cual uno empieza a sentirse peor de lo que estaba. Pero hay una forma de disfrutar el arte que consiste justamente en buscar la tristeza. Porque hay tristezas delicadas que si uno se empeña en ello, pueden ser algo que uno espera. Pueden ser algo esperable, estas tristezas. Yo a veces me paro en una cierta esquina que yo sé a esperar tristezas deleitosas. Escuchemos ahora Vieja Casa, un valsecito que canta Edmundo Rivero.